Bueno, damos gracias por poder estar aquí en esta mañana. Hemos estado afuera más de lo que hubiéramos querido en este año. Ha sido mucho, aún para mí. Pero doy gracias a Dios por la oportunidad y al pastor que me concede la oportunidad de predicar esta mañana. Espero que ya tengan sus notas allí con ustedes. Y si no, los hermanos Ujieres tienen algunas, solo para que tengamos algo de en mano para llevar en nuestras manos y mente también. Así es que qué hermoso estar en la casa de Dios. Qué bonito es estar unidos aquí en mente, en propósito. Qué hermosas alabanzas. Los hermanos, el grupo de alabanza ayudándonos a cantar y aprendiendo cantos nuevos. Todo esto, hermanos, es fruto del trabajo de personas que dicen, voy a invertir en la obra de Dios. Están invirtiendo tiempo, están invirtiendo talentos. Es el grupo de hermanos que nos ayudan a aprender cantos y ellos hacen un trabajo extra para que nosotros nos gocemos en las alabanzas que aprendemos y cantamos. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que nos gozamos en ello, ¿no? Yo espero que sí. Es que vamos a ir juntos hoy a Mateo capítulo 28. Cuando estaba escuchando con mi esposa el servicio de inglés y el pastor anunció su porción que iba a leer, el pastor que predicó antes, y mencionó esta misma porción, yo dije, ojalá que me deje a mí un pedacito, porque iba a predicar la misma referencia bíblica. Hermoso mensaje, en verdad, en inglés. En la palabra de Dios, hermanos, hay tanto que aprender que uno puede hacer tantos estudios del mismo pasaje, llevar diferente enfoque y siempre bíblico. La Biblia tiene solo una interpretación, pero muchas aplicaciones. Así es que la palabra de Dios es tan completa que solamente un Dios infinitamente sabio la pudo hacer de esa manera. Así es que vamos juntos a esa porción ahora, hermanos, de la palabra de Dios, y allí queremos ahora aprender algo sobre la obra misionera y yo. Ese es el tema de nuestra porción esta mañana, la obra misionera y yo. Así es que dice allí la Escritura, un pasaje ya bien conocido, como ustedes lo tienen ya, y Jesús se acercó, dice y les habló diciendo, ¿y a quién les está hablando? Ahí en el verso 16 nos dice a quién les está hablando. En el verso 16 dice que fue a los 11 discípulos. 11 porque Judas ya no estaba con ellos, ya se había ahorcado por su pecado. Y además todavía el apóstol Pablo, quien fue el que tomó el lugar de Judas, no había sido todavía seleccionado y señalado. Ya Dios lo tenía, nomás que no estaba todavía en el panorama de la gran comisión en este incidente específico. Así es que por eso dice a los 11. A los 11 les está hablando allí en el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad nos es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Estamos en necesidad de ti. Somos seres tan necesitados de ti, Señor, que ni siquiera podemos dar un respiro por nosotros mismos. Si usted no nos ayuda a respirar, no podemos. Si usted no nos da oxígeno, no podríamos tampoco. Todo esto es provisión suya. Y hoy le damos gracias por tenernos en su casa, por estarnos permitiendo escuchar este mensaje y este servicio a través tal vez de la internet. Y pedimos, Señor, ahora que tu gracia se manifieste para bendición de tu pueblo y alabanza de tu gloria. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Si alguien le pregunta o nos pregunta, ¿cuándo empezó misiones? ¿Cuándo empezó misiones? ¿Qué le diríamos?
¿Cuándo empezó misiones? Esto que estamos haciendo, ¿cuándo empezó? ¿Dónde empezó? ¿Quién lo empezó? Porque esto tiene años y muchos, incontables. ¿Qué la obra misionera y yo? ¿Qué tengo que ver yo con la obra misionera? Vamos a aprender hoy cuándo empezó, eso sí. Pero vaya pensando usted a ver qué contestaría con la pregunta. Pero hay, mientras tanto, otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros, los redimidos que estamos aquí y los redimidos que escuchan tal vez a través de la internet, virtualmente, cuántos de nosotros que ya somos redimidos, queremos también ver a personas que sean libres de la pena del pecado, que sean libres del poder del pecado y que sean libres aún de la presencia del pecado? De los redimidos, ¿cuántos de nosotros queremos eso para otros? Hay algunos que sí quieren. Veo que hay un amén y una expresión positiva. Entonces, si queremos ver eso, tenemos y debemos que apoyar el campo en la obra misionera. Cuando creemos en el Evangelio, dijo el Señor en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Hermanos, la obra misionera es necesaria para dar a los habitantes del mundo la oportunidad de escuchar, aceptar el Evangelio. Pero, escuche bien, la obra misionera es necesaria porque y para dar a los habitantes del planeta Tierra la oportunidad de escuchar y aceptar el Evangelio. Pero para que tengan esa oportunidad, para que ellos tengan esa oportunidad, tienen que conocer la verdad y volverse a Dios en arrepentimiento y en fe. Y cuando ellos hacen eso, cuando hacemos eso, recibimos el perdón de nuestros pecados. Y al recibir el perdón de nuestros pecados, somos libres entonces de la pena del pecado, el poder del pecado, y un día seremos libres de la presencia del pecado. Pero, note lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y el verso 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Nos damos cuenta? No hay manera que los habitantes de este planeta conozcan y tengan esa oportunidad de ser perdonados y libres sin que conozcan primero la verdad. Y saben, queridos hermanos oyentes, nosotros estamos aquí hoy, si estamos entre los redimidos, porque alguien hizo su parte para traernos las buenas nuevas de salvación. Alguien lo hizo. Ahora, si usted está escuchando, ya sea presencial o virtual, y nunca se ha entregado a Jesucristo, usted necesita hacer esa decisión antes que sea demasiado tarde. Usted necesita creer en Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Pedirle perdón por sus pecados y hacerle su Salvador para que Él lo haga a usted su hijo. Él es el único que nos puede dar perdón. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que consideremos esta mañana algunas verdades sobre la obra misionera. Primero, aprendamos el origen de la obra misionera. El origen de la obra misionera.
El origen lo encontramos en Efesios capítulo 1, y yo creo que ahí lo tienen usted. Antes de llenar la letra A, que ahorita lo van a hacer, miren allí Efesios capítulo 1, que ahí lo tienen, verso 3 y verso 4. Dice el verso 4, después de hablar el verso 3, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. El verso 4, note lo que dice: según nos escogió en él, ¿cuándo? Oiga bien eso, antes de la fundación del mundo. Ahí tienen también, o si no, pueden hallarlo en 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 y verso 20. 1 de Pedro 1, 18 y 19 y 20, pero quiero leerles el 20, nada más el 20. 1 de Pedro 1, 20. Hablando del Cordero sin mancha y sin contaminación, que es Cristo, el apóstol Pedro dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo empezó la obra misionera? Dice aquí, desde antes de la fundación del mundo. Dios decidió salvar en vez de condenar. Dios decidió salvar en vez de condenar. Así es que en los concilios eternos, desde antes de la fundación del mundo, la Trinidad divina decidió salvar en vez de condenar. No me pregunte a mí cómo esto sucedió, porque yo tampoco lo entiendo. Yo no entiendo cómo es posible que antes de la fundación del mundo ya Dios había hecho provisión para lo que vendría en el futuro. Yo no lo entiendo. Pero aquí dice que así sucedió. Así es que Dios decidió salvar en vez de condenar. Así es que desde la entrada del pecado en la raza humana, Dios presentó su plan. Y por todo el Antiguo Testamento desarrolló ese plan. Y en el Nuevo Testamento lo consumó. ¿Cuándo empezó misiones? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo empezó? Porque Dios decidió salvar en vez de condenar. Pero no había mundo, ni había gente. Ya Dios decidió salvar en vez de condenar. Y allí, en ese pasado para nosotros, pero presente para Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, se decidió que el hombre tendría la oportunidad de ser salvos. Que el Redentor sería Jesucristo. Que el Padre lo entregaría para pagar el precio de la salvación de la raza humana. Y que el Espíritu Santo sería el que traería convicción de pecado por medio de la palabra de Dios y el que se encargaría de cuidar a esos redimidos. Por eso, desde la entrada del pecado en la raza humana, Dios presentó su plan. Lo presentó por todo el Antiguo Testamento, lo desarrolló. Y en el Nuevo Testamento lo consumó. Eso es lo que dice Génesis 3:15. Y pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. ¿Con quién hablaba allí el Señor Jesús? Hablaba con la serpiente, Satanás. La simiente de la mujer que él está hablando allá es Jesucristo. El lugar donde Satanás lo heriría en el calcañar, fue en la cruz. Y el lugar donde la serpiente, Satanás,
iba a ser golpeado y herido y derrotado por Cristo, golpeándolo en la cabeza, fue en la cruz. Este es parte del plan que que se decidió desde antes de la fundación del mundo. La simiente de la mujer es Cristo. Y allí mismo en Génesis 3:21, Dios ilustra su plan. Note lo que dice Génesis 3:21, y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esos animales que murieron para vestir al hombre representaban a Cristo. Se los estaba ilustrando allí el Señor. Y leemos en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Ahora, desde el tiempo cuando el pecado entró en la raza humana, en cada dispensación, Dios fue tratando con el hombre y mostrándole su plan de salvación. En cada dispensación, Dios lo fue mostrando. Su plan redentor incluía la encarnación de Cristo, Dios el Hijo. Incluía vivir Dios el Hijo una vida perfecta para cumplir la ley que nosotros quebramos. Incluía morir en una cruz en nuestro lugar, su muerte sustitutoria y expiatoria, y resucitar al tercer día para sellar completamente nuestra redención. Por eso, en la cruz del Calvario, en Juan 19:30, dijo el Señor estas palabras. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y no está hablando del vinagre que había probado. Estaba hablando de ese plan redentor que fue hecho y surgió en la mente divina en la eternidad pasada para nosotros. A través de los años, miles de años, desde la creación del hombre, del planeta Tierra y de la creación entera, hasta ese momento, el plan al fin fue consumado. Estaba terminado. Por eso el Señor dijo, consumado es. Vemos aquí el origen de la obra misionera, pero vemos también los obreros de la obra misionera. Veamos rapidito los obreros de la obra misionera. Veámoslos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se mencionan varios y por seguro yo no pretendo mencionarlos todos. Pero en la Escritura se mencionan varios redimidos antes de Abraham, que voy a mencionar algo sobre él aquí. Pero los obreros de la obra misionera en el Antiguo Testamento hay varios. Adán fue el primero después de Dios. Él dio este mensaje a su hijo Caín y Abel. Abel lo creyó, Caín lo rechazó. Y siguió el tiempo corriendo y allá en Génesis 5:24 se habla de un hombre que se llamó Enoc. Dice la Escritura en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó. Otro misionero que también promulgó y presentó y enseñó y dio las buenas nuevas de salvación. Allá en Génesis 5, 28, 29 se habla de un hombre llamado Lamec. Dice Génesis 5, 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, solo uno. A este momento engendró más, pero aquí se menciona de una manera específica y llamó su nombre Noé. Y note lo que estaba pensando Lamec cuando nació Noé. Dice cuando nació y llamó su nombre Noé, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo.
Ahora aquí hay otros misioneros. Todo esto están pasando las buenas nuevas de salvación. Las están pasando hasta que llegamos al capítulo 12 de Génesis. Y ahora aquí hay un cambio. Ahora hay algo diferente aquí. Ahora dice Dios que llamó a Abraham para hacer algo especial con él. Y dice Génesis 12 y el verso 3. Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y note la frase que sigue. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Llamó a Abraham, que ya era un misionero, porque ya creía en Dios, conocía de Dios, y lo llama y le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande. Y ahí le dice, ¿para qué lo va a hacer? Ese que iba a bendecir a todas las familias de la tierra, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, estaba hablando de Cristo. Cristo vendría de Israel, de la tribu de Judá. Dios ahora escoge un pueblo. Un pueblo. Ya no eran personas individuales, ahora era todo un pueblo. En Deuteronomio 7:6, hablándole a ese pueblo en Deuteronomio 7:6, le dice, tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Note lo que le dice al pueblo. Dios le dice, eres un pueblo especial. Ahora tiene una nación, un pueblo, y eso habla de él también en Deuteronomio 4, 5 al 8, y voy a seguir porque hay tantas referencias a ese pueblo, y en ese pueblo Dios estableció sacerdotes, estableció profetas, les dio leyes, les dio ofrendas para que ilustraran, para dar a conocer su plan salvífico. Para eso le dio holocaustos, para eso le dio ofrendas, para eso celebraban la Pascua, para eso celebraban tantas ceremonias que hacían, porque Dios estaba a través de ellos dando el mensaje de salvación, a aquellos que creyeron en Cristo Jesús a través del mensaje que daban los mensajeros de ese tiempo. Creían en Cristo y eran salvos viendo hacia el futuro. Alguien va a morir por nosotros un día. Alguien, porque la sangre de los machos cabríos no podían quitar los pecados, los cubrían nada más. Pero noten Romanos 11, 25 y 26. Noten lo que dice Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Que ha acontecido a Israel endurecimiento. Y si usted quiere ver ese endurecimiento, nomás lea Jeremías. Acabo de pasar por Jeremías en mi lectura y me quedo asustado de ver qué tan rebelde. Wow, estoy en Ezequiel y qué barbaridad lo que uno lee allí. Esto es lo que quiero que recordemos y para eso lo menciono aquí esto. Dios escogió a la nación de Israel para hacerle un pueblo especial, su pueblo terrenal, para que anunciaran, para que fueran su medio misionero, para anunciar el mensaje de salvación al mundo. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos 11? Israel le falló a Dios. No cumplió la misión de cumplir la gran comisión. Le falló. Entonces, en el Nuevo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento.
cuando cerramos el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel está en gran fracaso espiritual, moral. No hay mensajes. El mensaje que hay no es aceptado porque hay total fracaso espiritual. Pero vamos al Nuevo Testamento y ahora encontramos algo aquí diferente. Efesios capítulo 2. Yo creo que ahí lo tienen ustedes ya en el Nuevo Testamento. Dice allí porque el capítulo 2, el verso 14, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, hablando de judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora Dios hace un cambio. La nación de Israel fracasó. Dios quiso usarlos y los bendijo con el fin de que fueran bendición a otros, pero ellos no quisieron ser de bendición a otros. ¿Y qué hace Dios ahora? Empieza la iglesia, vamos a llamarle universal, el pueblo espiritual de Dios. Ahora empieza el Señor un nuevo plan. En su plan ya establecido de antes de la fundación del mundo, ahora hay redención para gentiles y para judíos. Y ahí se forma la iglesia, el cuerpo, el pueblo espiritual de Dios. Israel era el pueblo terrenal de Dios. Le falló a Dios. No cumplió la gran comisión. Dios levanta ahora otro pueblo. Y note lo que le dice a él, ahora formado por gentiles y por judíos. Y note lo que dice 1 Pedro 2:9. Vea lo que dice 1 Pedro 2:9. Ahora hablándolo a nosotros. Esto es para usted y para mí. Usted puede poner su nombre. Si usted es redimido, puede poner su nombre allí. Mas vosotros, ahí puede poner el suyo. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es usted y ese soy yo. Ahora somos parte de ese pueblo redimido que está sobre la faz de toda la tierra. Y en todo el planeta Tierra hay hijos de Dios. Muchos de ellos están en persecución continua. No pueden alabar a Dios como nosotros. No pueden venir a la iglesia como nosotros. No pueden tener grupos así de alabanza como nosotros. Y no pueden predicar como estamos aquí hoy nosotros. Pero saben, ahí están, reunidos en casas, reunidos en cavernas, reunidos a donde pueden reunirse. Y cuando los descubren, los matan. Pero saben, ya eso ya pasó a través de la historia. Mientras más los mataban, más se multiplicaban. De tal manera que la sangre de los mártires llegó a ser lo que regaba la semilla, que era sembrada por aquellos mártires que morían en la hoguera o comido por las fieras en el Coliseo romano. Y hoy, igual que hace lo que estoy diciendo, lo que el Señor dijo allá en Mateo 28, lo que se conoce como la Gran Comisión, eso sucedió hace casi 2000 años ahora. Pero no es ahí empezó, ya había empezado, ya estaba antes de cuando el pecado entró. Pero antes que el pecado entrara, ya estaba el plan hecho desde antes de la fundación del mundo. Ahora hemos pasado miles de años en lo que acabo de predicar y ahora estoy aquí en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene a la tierra para quedarse ya morando en el corazón de todos los redimidos. Y si usted es redimido en esta mañana y está aquí escuchándome presencialmente o virtualmente, si usted es redimido, su cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó a su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora llegamos a Hechos capítulo 13, donde encontramos una iglesia local, una iglesia local. Las iglesias locales hoy envían misioneros. Allí encontramos una iglesia en una ciudad que se llamaba y se llama Antioquía, que todavía existe. Allí encontramos una iglesia en esa ciudad y Dios dice que habla a esa iglesia, capítulo 13, verso 2 de Hechos, ministrando estos. ¿Quiénes? Allí estaban varios: Bernabé, Simón, el que se llama Miguel, Lucio, Manaén, el que se había quedado con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando este grupo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿A quién le dijo eso? Dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿A quién le dijo eso? A la iglesia en Antioquía. A la iglesia. Y entonces dice allí en el verso 3, en el verso 2, dice lo que estaban haciendo. El verso 2, entonces el Espíritu Santo habló a la iglesia en el verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Quiénes les impusieron las manos? Los líderes en Antioquía, y los despidieron. Ahora estamos llegando al patrón que nosotros estamos siguiendo ahora. Empezó en Antioquía. Misioneros salían a predicar el evangelio y la iglesia eran enviados por la iglesia. Y allá en Filipenses, capítulo 4, verso 10, 11 y 12 en adelante, no lo leo todo, pero es allí en Filipenses 4, 10, el apóstol Pablo, el misionero a los gentiles, dice a la iglesia en Filipos, los filipenses: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Note bien, iglesia, ustedes han estado solícitos, no más que no sabían cómo, dónde estaba el apóstol, porque no había teléfonos ni celulares ni de casa menos. No habían correos, no habían nada, así es que dilataban las comunicaciones entre un lugar a otro, eran por barcos, por camellos y por caballos. Y note lo que le dice él allí mismo en Filipenses capítulo 4. Y noten en el verso 15. En el verso 15 le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Dar y recibir. ¿Qué le daban? Allí dice que le daban. Le daban dinero para suplir sus necesidades. Y ellos querían hacerlo. No sabían dónde estaba, pero tan pronto supieron, se lo llevaron. Y él les dice: aquí está, hermanos de Filipenses, he recibido todo lo que me enviaron. Es olor fragante a Dios. Hermanos, no le fallemos a Dios. Es nuestro turno. Hoy es nuestro turno. Hay misioneros allá en diferentes partes, como hemos oído, que están conectados con esta iglesia, y ojalá Dios nos ayude a tomar más. Esos misioneros son personas que dependen de la ofrenda de los filipenses, de la ofrenda misionera de los de misión, de la Iglesia Bautista Betania en misión. O que ellos también digan: oh hermanos de misión, quiero que sepan, como el hermano decía ahorita, gracias por apoyarnos. No hablamos árabe, pero el hermano lo está hablando. No hablamos chino, pero hay otros que lo hablan. No hablamos los dialectos
Pero hay hermanos que van y lo aprenden. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos por ellos? Como hicieron los filipenses con Pablo. Le mandamos para su sustento. Les mandamos para su sustento. Ellos dependen de esa ofrenda mensual. Ellos dependen. Es nuestro turno. Israel le falló a Dios. No aprendamos de ellos en eso. Seamos nosotros ahora, es nuestro turno. Ya hemos visto entonces el origen de la obra misionera. Hemos visto los obreros de la obra misionera. Veamos el objeto de la obra misionera. Veamos el objeto. Ya lo vimos ahí en Mateo 28. Hacer discípulos para producir discípulos. Esto es misiones, hermanos. Hacer discípulos para que hayan más discípulos. Hacer discípulos para producir discípulos. Porque los discípulos producen discípulos. ¿Es usted discípulo esta mañana? ¿Y ya se reprodujo? Bromeando, pero en serio. A veces digo a los matrimonios, ¿cuántos hijos tienen? 2, dice, solo 2. Solo 12, sí. Entonces digo, no contribuyeron nada a la población de este país. ¿Cómo que no? No, tenemos 2 hijos. Digo, eso nomás lo reponen a ustedes. Cuando se mueran, nomás reponen. Ustedes son 2 y dejaron 2, nomás no aumentaron la población. Nada más dejaron 2 que tomen su lugar, pero quedamos todavía en 0. Ya si hay 3, aumentaste con 1 la población. Si hay 4, ya aumentaste con 2, ya te reproduciste. Ya te multiplicaste, ahora hay 2 más. Y si son 6, no hombre, ahora es más. Y si hay 12, pues ahora te has reproducido y recontraproducido. Gloria al Señor por ello. Pero usted y yo redimidos, ¿usted ya se reprodujo? ¿Ya deja a alguien en la banca donde usted está para que siga apoyando misiones? ¿Ya deja a 2 allí donde está para que sigan misiones? Porque usted y yo vamos a morir un día. Perdóneme que le dije así tan sin echarle condimento. Pero todos vamos a morir un día. ¿Y quién va a tomar el lugar suyo para seguir apoyando misiones? El objeto de la obra misionera es hacer discípulos para producir más discípulos. Discípulos salvos, consagrados a Dios, dispuestos a servir. Y hay tantos ministerios, diferentes ministerios, cumpliendo la gran comisión. Pero todos tenemos ese propósito en todos, que es que hayan más discípulos. Que hayan más discípulos. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo la gran comisión. El objeto de la obra misionera es hacer discípulos para producir más discípulos. Porque son las ovejas que producen ovejas. Hermano, ¿el pastor de ovejas se reproduce él mismo? No, las ovejas producen ovejas. Hay mucho que decir y poco tiempo para decirlo. Pero si usted es miembro de esta iglesia, tiene un pastor, recuerde, usted es responsable de reproducirse, no le deje todo a él. Pues yo no sé, no hay almas salvas, culpa del pastor. No hay nuevos creyentes, culpa del pastor. Hay gente desanimada en la iglesia, culpa del pastor. Por eso hay iglesias sin pastores. Y algunos tienen ahí lobos rapaces, porque es lo que merecen, un lobo rapaz. Ni cuidan del pastor, ni ayudan al pastor, ni hacen nada por el pastor. Más que ponerle más carga. Ese es un paréntesis, ya lo vamos a cerrar. Las ovejas se reproducen. ¿Cuál es el objeto de misiones? Producir discípulos. Hacer discípulos para que se reproduzcan y sigan habiendo más. Pero saben,
también el objeto es adornar la predicación en la comunidad con buenas obras. Adornar la predicación en la comunidad con buenas obras. Efesios 2. Efesios 2 nos enseña exactamente eso. Nos enseña que esto es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es exactamente, dice Efesios 2:10, que ahí lo tiene, somos hechura suya. ¿Quiénes? Nosotros los redimidos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Note, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras no producen cristianos. Los cristianos producimos buenas obras. Las obras no salvan. Efesios 2, 8, 9 nos dice eso. La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero una vez que somos salvos, Dios ha preparado ya obras buenas obras para que andemos en ellas. Ahí está Efesios 2:10. ¿Y para qué son estas buenas obras? Para que adornen el mensaje que damos. Por eso, ahí donde vive usted, sea buen vecino. ¿Por qué? Dice la Escritura, Mateo 5, 14, 15, 16 y específicamente el 16. Dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y luego dice en el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que tu vecino vea tus buenas obras. Que el compañero de trabajo vea nuestras buenas obras. Que el compañero de clase vea nuestras buenas obras. Que nuestros amigos nos vean y conozcan nuestras buenas obras. Hagamos buenas obras donde quiera que andemos, donde quiera que estemos. Los cristianos fuimos salvos y somos redimidos para que seamos anunciadores de las buenas nuevas. Lo hacemos a través de la predicación de la palabra de Dios. Lo hacemos a través del apoyo misionero que enviamos a los misioneros que han dicho, yo voy. Pero también la cumplimos haciendo buenas obras donde quiera que andemos. Que no seamos conocidos como personas peleoneras, que vive en casa de las greñas y el vecino mejor no quiere ni tratar con nosotros porque le da pena o miedo lo que le vamos a decir. Seamos buenos vecinos. Cuidemos a nuestros vecinos. Ayudémosles. Dice, hermano, usted no conoce a mi vecino. Mi vecino es más malo que la carne marrano. Bueno, dijo el Señor, los que tengan vecinos así, al que te haga mal, hazle bien. Mi vecino es malo, bueno, hazle bien. Pero es que no merece. No dijo el Señor eso. Dijo, al que te persigue, ora por él. Al que te hace mal, hazle bien. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Pero los cristianos hoy, hermanos, tristemente a veces somos tan mal conocidos, más conocidos por cosas malas que hacemos y decimos. Por eso no andemos en chismes. ¿Por qué? Porque eso no agrada a Dios. No nos ayuda a cumplir la gran comisión. No nos ayuda a cumplir la gran comisión. Esto es clave para nosotros. Hermanos, en conclusión, Dios nos enseña en su palabra el origen de la obra misionera. Nos enseña los obreros de la obra misionera. Nos enseña el objeto de la obra misionera. Dios nos ha encomendado la gran comisión. Y voy a decir esto, pero con mucha reverencia. Dios depende de nosotros. ¿Me oyó eso? Dios depende de nosotros en el cumplimiento de la gran comisión.
Usted debe buscar en toda la Escritura, y ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, los ángeles alguna vez presentaron el Evangelio, porque ellos no lo entienden. Lo aceptan, pero no lo entienden. En la tribulación, la última oportunidad que Dios da, la última que Dios va a dar a la humanidad, es, dice, un ángel volando de norte a sur, de este a oeste, diciendo, temed a Dios. Temed a Dios. Porque ellos lo único que entienden es que si ellos no obedecen a Dios, son destituidos de su cargo inmediatamente. Eso sí entienden. Por eso los ángeles no entienden la salvación. Porque ellos no entienden cómo es posible que seres humanos como usted y yo, redimidos, salvos, hijos de Dios, porque ellos saben que son, es más, dice Hebreos, que son creados para que fueran servidores de los herederos de la salvación. Nosotros, los ángeles nos sirven a nosotros, enviados por Dios. Pero no entienden cómo es que seamos tan rebeldes y Dios no nos hace nada. ¿Cómo es que no tenemos temor a Él? Porque ellos sí entienden lo que es temer a Dios. Porque es por la obediencia a Dios que ellos están en su puesto. No son salvos por gracia, porque ellos no han pecado jamás. Pero en el momento que se rebelan contra Dios, son condenados a las prisiones en la oscuridad. Digo esto de nuevo para terminar diciéndoles, por eso, exactamente por eso, aprovechemos esta oportunidad. Aprovechemos esta oportunidad. La continuidad de la obra misionera, el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, la continuidad de ese plan ahora está en manos nuestras. Si usted agarra su tarjeta hoy y dice, yo la voy a guardar para más adelante, o quizás nada voy a hacer, usted está diciéndole a Dios, te equivocaste, a lo menos conmigo. Tú pensaste que yo iba a dar y no voy a dar. Pero recuerden, Israel fue puesto a un lado porque no quiso obedecer a Dios. Yo no quiero intimidarlos, yo no quiero amenazarlos, nomás quiero ayudarles. Eso es todo lo que quiero hacer. Porque un día usted y yo estaremos en el tribunal de Cristo, donde vamos no a ser castigados, sino a ser reconocidos. Y ese día yo quiero que usted y yo seamos reconocidos por Dios como personas fieles. Bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, porque le fallamos. ¿Usted no le falla? Ok, yo también. En lo poco me fuiste fiel. ¿Por qué? Porque vivimos nada más como unos 80, 90, ya los 100 años ya es historia. No vivimos tanto tiempo. Así es que, y de esos 80, 90 años que vivimos, depende de cuándo fue salvo. Entonces, poquito en comparación con la eternidad. En lo poco me fuiste fiel. ¿Pero qué va a hacer Él? ¿Qué dice? En lo mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Es un privilegio, hermanos, que los ángeles mismos lo desean, pero no lo tienen. Por eso en esta mañana termino con esta pregunta. Ustedes redimidos, ¿cuántos de nosotros, los redimidos, queremos ver personas libres de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado? ¿Queremos ver eso en todas las demás personas o no? Entonces, hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte. Lo que hagamos, que sea una expresión de dos cosas. Nuestro amor a Dios, porque le agradecemos por gratitud a Dios, y por fe en Dios, nuestra confianza. Esa tarjeta que hoy vamos a llenar todos nosotros que querramos participar, jóvenes, niños, todos, y más padres, enséñenle a sus hijos a dar para misiones desde que están chiquillos. En la cuna no entienden, pero ya más adelante ya entienden.
Esa tarjeta que vamos a llenar hoy es una expresión de nuestro amor a Dios y nuestra obediencia a Dios, siguiendo el plan que Él trazó desde antes de la fundación del mundo. Y ahora es nuestro turno, ahora es nuestro turno. Yo sé que a varios de ustedes no les gusta el béisbol o no lo entienden, como sucede a veces. Ya estamos en la Serie Mundial, ya van a empezar. Qué horrible es cuando es el último partido para decidir el campeonato. 2 out, las bases llenas, el equipo perdedor por una carrera, con un hit que pegue ese bateador, ganamos el campeonato, pues el bateador de turno se poncha. Qué pena, qué dolor, qué lamento. Se oyen los fanáticos del equipo que parece que iba a ganar con las bases llenas, 2 out, y el último bateador se poncha. Y se queda una decepción. Ay, qué bárbaro. Hermano, ya Cristo viene. Las cosas que están sucediendo porque es el plan de Dios. No le fallemos a Dios. Dice, hermano, el otro año yo espero estar mejor económicamente. ¿Será que va a estar el otro año usted y yo? Estaremos aquí en la tierra. Hermano, tenemos que estar. Yo planeo casarme el otro año. Puede ser que no se case. Pero una cosa sí hagamos nuestra parte. Démosle a Dios lo que podamos hacer. Padre, gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu espíritu. Termina la enseñanza, Señor, ahora guiándonos a responderle en lo que usted quiere que respondamos. Tu pueblo ahora, Señor, estamos para tomar esta decisión. Estamos recibiendo tarjeta, vamos a llenar esa tarjeta. Oh, Señor, usted que conoce nuestros corazones y mira nuestros motivos, Padre, que lo que pongamos en esa tarjeta sea una expresión genuina, verdadera, de nuestro amor y fe en ti. Nuestro amor por las almas perdidas, nuestro deseo de que esto que usted estableció desde antes de la fundación del mundo, continúe todavía hoy. Ayúdanos pues a honrar tu nombre. Que al vernos del cielo hoy, lo que estamos escribiendo, traigamos gozo y alegría y contentamiento a su alma. Dice, como tu palabra dice, verá la aflicción, el fruto de su aflicción, y quedará satisfecho. Padre, aquí estamos, siendo el fruto de tu obra en la cruz. Ayúdanos a agradarte, porque te amamos y confiamos en Cristo Jesús. Amén.